Gloria a Dios. Hermano, hay algo muy importante que necesitamos recordar. Probablemente usted ya lo sabe. Pero hay algo muy importante que necesitamos recordar acerca del Evangelio. Y el día miércoles estábamos mirando algunas enseñanzas de lo que es no solamente bautizarnos, sino la razón por qué nos bautizamos. Y no quiero enfocarme tanto en el bautismo, sino lo que nos lleva al bautismo. Porque el bautismo sería como la cereza del pastel. Pero hay una labor antes de ponerle la cereza al pastel. Hay una obra con anterioridad al bautismo. Hay una obra con anterioridad. Y estábamos conversando, no terminamos la enseñanza, y les compartí a los hermanos que hoy iba a acabar con ellos la enseñanza. Pero más que una enseñanza bautismal, que es una enseñanza que cada uno de nosotros debe de recordar y debe de saber. Y hoy la mayor parte de alabanzas estábamos hablando de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nos justificó, nos perdonó, nos libertó. El Dios de el que ahora nosotros o por el que ahora nosotros podemos subir y declarar que el reino de las tinieblas ha caído y que tenemos victoria en Cristo. Entonces, la oración, la mayoría de cantos fue de lo que Dios hizo, 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 del Cordero de Dios, del Cordero de Dios. Porque ahí está la esencia de nuestra vida como creyentes. Ahí se encuentra la esencia de la salvación. La esencia de todo lo que nosotros necesitamos saber y recordar. Saber y recordar. Porque a veces nosotros aceptamos a Cristo y decimos, sí, Jesús perdonó mis pecados. Y muy bien, no esté mal, no. Pero si nosotros podemos entender un poco más de lo que Jesucristo es, de lo que Jesucristo hizo, vamos a tener un poco más de conciencia para saber delante de quién estamos, quién nos redimió, el precio que pagó, el valor que tuvo todo esto. Y ahí está nuestra salvación. Ahí está nuestro refugio. Ahí está nuestra victoria, hermano. ¿Cuál es su victoria? No son las áreas en las cuales usted vence, sino su victoria o la razón por la cual usted vence es por la victoria de aquel que venció por usted, que se llama Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, hermano, el verso dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dos puntos muy importantes. Número uno, el Cordero es de Dios. Y número dos, Él es el único que puede quitar el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Abraham dijo, el Señor se proveerá de cordero para el sacrificio. Y entonces Dios mismo se proveyó de un cordero que quita el pecado del mundo. En la versión lenguaje sencillo dice, he aquí, viene el Cordero de Dios, por medio de Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Por medio del Cordero de Dios, Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. La pregunta es, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Esa es la pregunta primordial. Si quita el pecado del mundo, ¿qué es pecado? Usted se ha puesto a pensar, ¿qué es pecado? ¿Qué respuesta tiene usted en su mente?
Y a veces decimos, bueno, pecado es hacer, no sé, fumar, drogarse, mentir, robar. Y sí, eso es pecado. Pero cuando la Biblia habla de pecado, dice que el pecado, número uno, es errar al blanco. Y número dos, o como lo podemos definir, es transgresión, violación a la ley de Dios. Pecado es transgredir la ley de Dios. ¿Se recuerda cuando estábamos hablando de la ley de Dios? Que la ley de Dios, el espíritu de la ley es el pensamiento de Dios reflejado en un mandamiento. ¿Se acuerda? Cuando hablamos de los 10 mandamientos, que ahora el Señor puso esos mandamientos en nuestro corazón, en nuestra mente por el hombre nuevo. Y hablábamos que los mandamientos son la mente de Dios, los pensamientos de Dios reflejados en ordenanzas, con el fin de que al hombre le vaya bien. Entonces, hermano, pecado es transgresión o violación a la ley de Dios. Ahora, el pecado, dice la Biblia, que tiene una consecuencia. Y la paga del pecado es muerte. Esa es la paga del pecado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, entonces entró la muerte. Por causa del pecado, por causa de Adán. La Biblia dice que el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, como todos pecaron, todos han transgredido la ley de Dios. Dice la Biblia que están destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay tres para entender lo que es el pecado. Hay tres principios vitales, importantes, que cada uno de nosotros debemos de conocer y de saber de lo que es referente al pecado. Número uno, el pecado es transgresión o violación de la ley de Dios. Número dos, que la paga del pecado es muerte y pasó a todos los hombres. Y número tres, que todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ahí la pregunta, ¿quién necesita a Jesucristo en su corazón? Porque hay gente que dice, bueno, yo no tomo, no fumo, no le hago mal a nadie, no trato mal a mi familia, tengo un buen trabajo, está todo bien, no necesito a Jesús. Bueno, la respuesta es que esa persona sí necesita a Jesús. Porque el pecado está dentro del corazón del hombre. Por ejemplo, Jesús dijo, no adulterarás, pero aquel que mire y en su mente tenga la imagen del adulterio, ya pecó en su corazón. Dice la palabra, no matarás, pero aquel que hable en contra de su prójimo, dice, ya es un asesino en su corazón. O sea que el pecado está arraigado dentro del corazón del hombre. Y el hombre mismo no puede ser que el pecado que está dentro de él se acabe. No puede. No puede. Entonces es destituido de la gloria de Dios. Número uno, el pecado es transgresión. Número dos, la paga del pecado es muerte. Número tres, todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. De ahí es donde parte el plan de salvación. De ahí parte el plan de salvación. Hermano, vamos compartiendo con los hermanos el día miércoles acerca del plan de salvación. Y contábamos una historia donde en el cielo la justicia, la verdad, se personificaron. O sea, como que estaban representados por personas. Y Dios pregunta y dice, ¿hacemos al hombre? Y la justicia dice, no, porque el hombre va a violar tus leyes, va a pisotear tus mandamientos, se va a separar de ti, se va a alejar de ti y te va a hacer daño a ti, oh Dios. La justicia, la verdad dijeron lo mismo, pero entonces aparece la y dice, Señor, yo me encargo de que si el hombre peca, yo voy a trabajar con él, yo voy a andar con él, yo voy a caminar con él, yo voy a hacer que él pueda encontrarse contigo y pueda amar tus mandamientos. Y entonces el Señor, Dios,
Dice, hagamos algo. En otras palabras, lo que nos está diciendo es que Dios de antemano, como es Dios, no tiene principio ni fin. Dios sabía que el hombre iba a pecar. Y preguntamos, bueno, si Dios sabía por qué que el hombre iba a pecar, ¿por qué hizo al hombre? Bueno, es que Dios no hizo al hombre, hermano, y esto es importante recordarlo, que Dios no hizo al hombre con una tendencia de pecado. Dios no creó al hombre con la tendencia de pecado. Dios creó al hombre, dice la palabra, perfecto. Dios creó a Adán perfecto. Perfecto. Sin ninguna tendencia al pecado. Por ejemplo, los niños, ellos son inocentes, no tienen conciencia de pecado. Pero la tendencia ya es al pecado. ¿Quién se comió el chocolate? Nadie, no sé. Está embarrado. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia al pecado. Sin en cambio, el mismo niño, un adulto que ya tiene conciencia de pecado y trata de engañarlo, de hacerle cosas, y el niño lo hace, pero el niño no sabe qué es lo que el adulto está tratando de tramar o haciéndolo con doble intención. Porque está en un estado de inocencia. En ese estado de inocencia Dios creó al hombre perfecto, sin inclinación al mal, sin inclinación al pecado. Y es por eso que el Señor lo puso en el huerto, le dio un trabajo, le dio la orden de gobernar el mundo, pero Dios, como dijo alguien por ahí, no crea robots. Dios lo dejó al hombre, como a toda criatura que él hace, con la disposición de obedecerle, hermano, de seguirle voluntariamente. Voluntariamente. Lo que Dios quería era que el hombre le obedeciera voluntariamente. El hombre fue engañado. Adán fue engañado. Y eso es lo que pasa con cada una de las personas, con cada uno de nosotros cuando alguien comete un pecado. No es que quiera correr al pecado, sino que fue engañado por causa del pecado. Cuando Adán fue engañado, es cuando entró el pecado a toda persona, como dijimos, que el pecado es transgresión o violación a la ley de Dios. ¿Por qué transgredió? Porque el Señor le dijo, no comerás, y él comió. Fue engañado, transgresión. La paga del pecado es muerte y todos los hombres pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. De ahí el plan de salvación. Para poder salvar al hombre, para poder devolverle al hombre la perfección y el estado de unión del hombre con Dios, hermano, se necesitaba única y exclusivamente a alguien que fuera totalmente como Dios. Como Dios. Por eso es que ningún ángel, por eso es que ningún serafín, querubín o ningún humano, por más que muriera, podría devolverle al hombre la justicia de Dios o la perfección que Dios le dio, porque todos los hombres pecaron y tenía que ser igual, en semejanza a Dios. Entonces, ¿por qué un querubín no podía? ¿Por qué un ángel no podía? Porque ellos tienen un principio, son perfectos. Tienen un principio. Dios no tiene principio ni tiene final. Entonces debía de hacer alguien que fuera igualmente a Dios. ¿Y quién es el único igual a Dios? Cristo. Jesucristo. Ahora, ¿qué significa? Porque dice, justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios. Justificados, justificación. ¿Qué significa la palabra justicia? Justicia significa obediencia perfecta a la ley de Dios. Obediencia perfecta a la ley de Dios. Entonces, lo que Jesucristo hizo es que nos hizo perfectos delante de Dios. Nos dio su perfección. Hermano, la justicia representa la santidad de Dios.
lo puro, lo sublime, lo santo. Y cuando el hombre pecó y violó la ley de Dios, entonces él violó la justicia de Dios. La ley de Dios es santa, como Dios es santo. Hermano, por eso es que solamente uno igual a la santidad de Dios podría salvar al hombre. Ahora, quiero irme rápido porque ya hace hambre. Pero hay algo muy importante. Y eso, llévelo usted en su mente, grábelo en su corazón, porque de esto depende todo lo demás. Hermano, el evangelio es una sustitución. El evangelio de Cristo es una sustitución. Por eso es que la religión, por eso es que ninguna otra religión, o no es que alguna religión pueda salvar, pero quiere decir que no hay nada fuera de Cristo que pueda salvar. Porque el evangelio significa sustitución. Sustitución. Jesús ocupó nuestro lugar para que nosotros ocupemos ahora su lugar. Algo muy importante, ¿qué debería de hacer Dios para entonces poder devolvernos la cercanía con Dios? ¿Qué tenía que hacer? Número uno, devolverle al hombre la perfección que tenía en el principio. ¿Alguien puede devolverle al hombre la perfección que tenía en el principio fuera de Jesucristo? No hay nadie. Tenía que devolverle al hombre la perfección que tenía al principio, que fue creado sin pecado, a la imagen de Dios, y devolvérsela a Dios como un hombre perfecto, como Él lo creó al principio. Ahora, para devolverle al hombre la perfección, Jesús tenía que pagar el precio del pecado. ¿Y qué es el precio del pecado? Hermano, era la muerte. Número dos, tenía que pagar el precio del pecado para devolverle al hombre la perfección. Número dos, tenía que pagar el castigo del pecado. Y el castigo del pecado es no solamente la muerte, sino tenía que sufrir, como dice la palabra, el castigo por el cual él pasó, porque era el precio del pecado. Y después la muerte. Ahora, ¿de qué manera Jesús lo logró? Jesús vivió, por eso es que Jesús nació, porque tenía que nacer como un hombre sin pecado, vivir como un hombre sin pecado. Entonces Jesús lo logró naciendo sin pecado. No fue de una relación entre un hombre y una mujer. Sin pecado, vivió 33 años sin pecado, pagó el precio del sufrimiento y del dolor, murió y resucitó. Entonces, hermano, con su vida sin pecar, Cristo devolvió al hombre el estado en el cual él se encontraba cuando Dios lo creó. ¿Qué es salvación? Salvación significa devolverle a Dios y al hombre la perfección que había perdido. Usted es salvo. Y nosotros usamos esa palabra, yo soy salvo, que significa salvación. Devolverle al hombre, hermano, la perfección que había perdido. Usted es salvo. ¿Qué significa que usted sea salvo? Que Dios le devolvió la perfección que usted había perdido en Adán. Por eso es que el evangelio es una sustitución. Vamos a leer después Isaías 53. Pero allí fue, o nos narra lo que Dios sufrió. Toda la injusticia es pecado. Porque justicia es obediencia a la ley de Dios y la injusticia es desobediencia a la ley de Dios. Entonces, mi hermano, la salvación es sustitución. Sustitución. Usted es sustituido. Usted es sustituido. Y esa es la importancia de cada uno de nosotros. Es el evangelio. El evangelio, hermano, es
sustitución. Lo que quiere decir que cuando usted recibe a Jesucristo en su corazón, Dios toma su lugar, Jesucristo toma su lugar delante de Dios. Entonces, hermano, usted es imperfecto, pecador, desobediente, todo lo que usted quiera. Pero cuando Cristo viene a su corazón y Él es Señor de su vida, Él le sustituye. Y el problema, hermano, está delante de Dios. Que Dios es tan puro, tan santo, y el hombre al pecar se separó de Dios. Y para volverle al hombre la cercanía con Dios, tenía que volverlo perfecto. ¿Cómo lo hizo Jesús? Con sus 33 sin pecar. Entonces, como es sustitución, usted, hermano, nació con Cristo, vivió con Cristo, sufrió con Cristo, vivió con Cristo, resucitó con Cristo, fue al cielo con Cristo, está en el cielo al lado del Padre con Cristo. Usted vendrá con Cristo y después usted se irá con Él. Esa es la sustitución. Esa es la sustitución. Esa es la razón por la cual necesitamos a Jesucristo. Porque mi hermano, la Biblia dice que estamos en Cristo ya reinando con Él. ¿Cómo? Porque Él está al lado del Padre, usted está en. El Señor Jesucristo dijo: Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, ellos en mí y yo en ellos. Entonces Jesucristo está a la diestra del Padre, usted está con Cristo a la diestra del Padre. Y usted está aquí y Él está con usted aquí. Es una sustitución. Hermano, esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque un día dice la Biblia, libro de Apocalipsis, que todos daremos cuentas delante del juez de toda la tierra. Y en ese momento nos vamos a... Y ahí la importancia de ser creyente, de aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Porque cuando nos presentemos, hermano, si usted recibió a Cristo en su corazón, usted lleva un abogado. Pero si usted no recibió a Cristo en su corazón, usted va solo. Lo que quiere decir que nadie va a pagar por usted el pecado. La paga del pecado. Entonces lo que el Señor mira es la sustitución que hizo Cristo por nosotros. Por nosotros. Es una sustitución. En Él usted es santo. En Cristo usted es perfecto. En Cristo usted se acerca al Padre. En Cristo usted recibe las promesas del Padre. ¿Por qué? Porque ahora Cristo tomó su lugar y mi lugar. Usted es santo, ¿por qué es santo? Porque Cristo pagó por usted. Usted es justo, porque es justo, porque Cristo pagó por usted. Usted es inocente. Usted se merece el trato como lo recibe el Hijo, porque Él pagó por usted. Usted está justificado, libre de culpa y con todo el cielo y a todo lo que merece Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. La salvación. Y aquí es donde nos habíamos quedado el miércoles pasado, la salvación. La salvación es un regalo de Dios. La salvación es... ¿Por qué? Porque ninguno de nosotros puede venir a Jesús por su propia cuenta. Usted vino a Él porque Él lo trajo a usted. Fe común, o la fe de los demonios, toda la gente tiene. Los demonios creen que existe Dios y tiemblan, pero no le creen a Dios, que es diferente. Entonces, está la fe común, la fe de los demonios, pero está la fe para salvación. Y esa no se puede obtener humanamente. Por eso es la alegría
que nos debe dar de ahora estar en Cristo Jesús, de haberle conocido, de que nos haya salvado, de que nos haya rescatado, porque quiere decir que Él, antes de que usted viniera, estaba pensando en usted, como a Natanael cuando le dijo: cuando estabas debajo de la te vi. La fe para salvación solamente Dios la puede poner en una persona para que reaccione y vuelva a Él. Nadie puede producir la fe para aceptar a Jesucristo en su corazón. Y alguien puede decir: sí, pero yo decidí. Claro que sí. Pero porque Dios sembró en usted ese deseo de poder buscarle. Ahora, ¿dónde entra la voluntad? Cuando usted decide buscarle o no. Pero dice que Dios pone querer como ¿qué? El hacer. Entonces usted vino a Dios porque Dios le llamó, le trajo. Nadie viene a mí, dijo Jesús, si mi Padre no le trae a mí. Y usted vino a Cristo porque Cristo lo estaba mirando, porque el Padre lo estaba mirando y lo estaba jalando. Y si usted está aquí es porque Dios sepa que usted está en su pensamiento, en su mente, en su corazón. Y si usted ya es creyente, que usted está en Cristo, en Dios, y Dios lo mira a través de Cristo. Entonces, mi hermano, cuando usted viene y nace de nuevo, lo que se llama el nuevo nacimiento, la nueva criatura, la nueva persona, usted tiene una nueva naturaleza. En esa nueva naturaleza es la naturaleza espiritual. El que es nacido de la carne, carne es. Pero el que es nacido del espíritu, espíritu es. Nace del espíritu. Ahora usted tiene la perfección que antes no tenía. Y el Espíritu Santo en esa nueva naturaleza, en ese nuevo hombre, porque la Biblia dice que aquel que está en Cristo, nueva creación es. Ahora, como tiene el Espíritu Santo de Dios, porque nació de nuevo, hermano, producido por Dios, ahora usted puede creerle a Dios. Creerle para salvación y creer que Dios puede obrar en su vida. Y usted tiene fe para creer a Dios. Usted tiene el deseo de buscar a Dios. Usted tiene el anhelo de servir a Dios. Usted tiene el deseo incluso de bautizarse en este caso, de poder estar con Dios, de poder orar, de poder hablar, de poder cantar, de poder bendecir el nombre de Dios, de poder pensar en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque usted ha nacido ahora en ese nuevo ser, en ese nuevo hombre. Usted tiene la inclinación a buscar a Dios. Yo pregunto, a lo mejor algunos nacieron en el Evangelio, pero los que no nacieron en el Evangelio o los que hemos aceptado a Cristo, cuando usted no había aceptado a Cristo, ¿usted tenía alguna inclinación para buscar a Dios? Me explico mejor. Ok, antes de que usted viniera a Cristo y le invitaban a la iglesia, ¿usted qué decía? Que era aburrido, ¿no? Tardan mucho. ¿Para qué van toda la semana? ¿Por qué? No, prefiero ir. Y usted tampoco oraba, tampoco leía, tampoco escuchaba música cristiana, tampoco alababa al Señor, levantaba sus manos. Porque no tenía una inclinación o no tenía un deseo que lo llevara a buscar a Dios. Pero que cuando ya usted nació de nuevo, aquel hombre que se burlaba de la iglesia, que se burlaba de los aleluyas, también ya ahora carga su Biblia, habla de Dios y empieza a hacer las cosas que antes criticaba. ¿Por qué? ¿Dónde está el cambio? En el nuevo hombre, creado según Dios, para justicia y santidad de la verdad. Por eso se abandonan actitudes, pecados. ¿Por qué? Porque ahora usted lo puede lograr. ¿Por qué? Porque ahora usted puede, a través del Espíritu Santo y de ese nuevo nacimiento que le dio, buscar a Dios. Y cuando usted busca a Dios, por consecuencia, le voltea la espalda al pecado. Ese es el Evangelio. Es nacido de Dios.
fue engendrado por Dios. Cuando estábamos hablando del nuevo nacimiento hace años atrás, estábamos hablando que la Biblia dice, el que naciere de lo alto. Cuando la Biblia habla, el que naciere de lo alto, está hablando no solamente de la diferencia de un ser terrenal y un ser espiritual, sino que juntamente cuando nace viene todo el gen de Dios o la cultura de Dios. Por ejemplo, aquí hablamos de diferentes nacionalidades. La nacionalidad o la cultura de Cuba es diferente a la mexicana o la del Salvador o la de Guatemala. Entonces, cada persona que nace en su familia va a tener las características de su familia, pero va a seguir la cultura del lugar donde nació, ¿verdad? Es que aquí está todo un revoltijo porque había muchas culturas. Quiero decir, en el país de Estados Unidos, no en la iglesia. Pero hay muchas culturas. Entonces, depende de la cultura donde usted nazca, es la manera de vestirse, la manera incluso hasta a veces de actuar, y de la familia donde venga. Con Dios es lo mismo. Nosotros nacemos de Dios, entonces nacemos y tenemos ahora la cultura de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ahora a usted le gusta la obediencia, la santidad, la verdad, la justicia. Por eso viene y busca a Dios, viene y adora. Por eso levanta sus manos, por eso le canta, por eso le sirve, por eso ora, por eso lee, por eso se congrega. Porque ahora, como es nacido de Dios, tiene la cultura de Dios. ¿Y dónde encontraron al Señor Jesucristo cuando nació? En el templo. ¿No saben que en los negocios de mi padre tengo que estar? O sea, ahora piensa, claro, trabaja y todo, pero cuando trabaja está pensando en Dios. Cuando viene a la iglesia viene con el deseo de buscar a Dios. Cuando se está en su casa tiene el anhelo de leer la palabra. ¿Por qué? Porque ahora, por medio del Espíritu, tiene la fuerza para buscar aquello que antes no podía hacer por su propia cuenta. Porque ahora en Cristo, en ese nuevo nacimiento, Él nos sustituyó. Y es algo muy importante que se lleve grabado eso. Y lo tengo en mi mente para decir más, porque a mí me está sirviendo. Es sustitución. Porque el diablo viene, dicen que Martín Lutero, a lo mejor usted conoce la historia mejor que yo, pero dicen que Martín Lutero era un hombre que siempre se pasaba en el confesionario, con el sacerdote. Porque él tenía que ser santo, pero no podía. Y se mortificaba la carne. Y él ayunaba, dice que ayunaba por semanas. Al punto que él se quedaba sin fuerzas, desmayado. Pero seguía teniendo pensamientos pecaminosos. Su vida, cuando encontró el texto de Romanos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Justificados pues por la fe. De ahí viene sola fe, sola escritura. Le llaman las 3 solas. 5 solas, gracias. Sola fe, sola escritura. ¿Cuál es la otra? Usted sabe latín. Sola Dios la gloria, claro que sí. Sí, y las 95 tesis cuando las puso. Pero ¿cuál fue la diferencia? ¿Dónde fue el cambio? Cuando él encontró la palabra justificado, pues por la fe. Y cuando usted lee la historia, dice que él tuvo un sueño, o eso dice la historia, que él tuvo un sueño, y el diablo le decía, tú eres mentiroso, y que desde pequeño le empezó a leer en un rollo todos sus pecados, desde que era pequeño. Tú hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, hiciste esto, y estaba agarrando el rollo, pero no movía la mano. Entonces seguía sacando el rollo, pero no movía la mano. Entonces dice que Lutero le movió la mano y ahí decía, pero en Cristo está perdonado por la sangre. Lo que quiero decirle con esto es que de esto depende el evangelio, porque usted sigue pecando, claro que sí. ¿Qué es lo que viene el diablo? A acusarlo. Tú pecaste ayer, pecaste antier, dijiste esto, pensaste esto, hiciste el otro. ¿Cómo Dios te va a escuchar? ¿Cómo te pones a orar? ¿Cómo te pones a levantar las manos? ¿Cómo te pones a alabar al Señor? Si mira lo que hiciste, mira lo que dijiste, mira cómo actuaste. Pero ¿qué dice la Biblia? Justificado pues por la fe. Y en dado caso que usted
haya pecado, dice el libro de Juan, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse, y arrepentirse es darle la vuelta a aquello que estábamos haciendo mal y buscar a Dios. Pero aquí hay una noticia, hermano. Usted siempre recuerde lo que hizo, que el diablo venga, pero tú fuiste, y claro, claro, fue pecador, pero Cristo, ese es su abogado. Cristo es el que le perdonó, Cristo es el que le justificó, Cristo es el que le santificó, porque tiene vida eterna. Usted no llega al cielo, usted no ora porque usted haya ayunado, porque usted esté aquí. Usted tiene la audiencia con Dios, o el Padre le escucha por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo muy importante que es lo que trae dentro de la salvación. Número uno, que es engendrado por Dios, nacido de Dios. Y el que fue engendrado por Dios, a través del Espíritu, habla que Dios lo cuida. Dios le guarda. Y nadie puede arrebatarle algo a Dios. Nadie puede vencer a Dios. En Cristo usted está seguro. La salvación, dice la palabra, pertenece a Dios. La salvación es un regalo de Dios. Pero ahora, en ese regalo, Dios nos guarda, Dios nos cuida, sí. Y ahora Él nos llenó de su Espíritu Santo. Y aquí viene la segunda parte, el día miércoles. Es que ahora, por medio del Espíritu, nosotros estamos siendo santificados. Santos ya somos en Cristo. Delante de Dios ya estamos somos santos, somos justos, perdonados. Ya no hay ningún problema delante de Dios. Con Dios estamos bien por medio de Cristo. Pero ahora, en esta tierra, en este tiempo de vida que Dios nos preste, se le llama santificación. ¿Y qué es la santificación? Es lo que el Espíritu Santo hace a través de una persona para que Cristo se refleje en su vida y ahora crezca en Cristo. Y ese es el trabajo continuo y diario. Y ahí es donde la Biblia habla de las obras del Espíritu y de las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Se acuerda? Gálatas. A ver si lo encuentro aquí rápido. Gálatas 5. Por eso el verso 16 dice: andad en el Espíritu. Porque ese es el trabajo continuo de nosotros. Nacimos en el Espíritu, debemos de vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu, hablar en el Espíritu, alabar al Padre en el Espíritu. Porque ahora Dios nos llenó de su Espíritu y poder recibir la plenitud de su Espíritu todos los días, la llenura todos los días. Pero eso ya es independiente, usted ya no se santifica o usted no crece en el Espíritu para poder estar delante del Padre. No, sino que es el resultado de lo que usted ya está delante del Padre. Ahora, si usted ya es santo, justo delante de Dios, ahora usted está por el Espíritu creciendo en la fe y Cristo se está formando en usted. ¿Cuándo vamos a llegar a la perfección total? No en el sentido con Dios, porque Jesucristo ya lo hizo, sino donde ya nuestra mente no piense en nada de pecado, donde ya no tengamos tendencia al pecado, donde ya no corramos a la mentira. No en posición con Dios, eso ya está. Sino en nuestra vida, por ejemplo, usted tiene hambre, le da sueño, le da... iba a decir que se duerme en la iglesia, ¿no? Pero dice mentiras todavía, es desobediente. Eso se va a acabar cuando Cristo venga y seamos transformados. Pero no para poder estar delante de Dios, no, delante de Dios ya estamos justificados.
No quiero enredarlo, pero ya estamos justificados delante de Dios. A esto se le llama santificación. Gálatas 5:19. Digo pues, anden en el Espíritu. Anden en el Espíritu. ¿Cómo una persona puede andar en el Espíritu? ¿Cuál es la vida del Espíritu? Vida diaria en Dios, buscándole todos los días. Eso es andar en el Espíritu. Hay 4 maneras para poder nosotros entender más la forma en cómo andar en el Espíritu. 4 maneras. Hay más, pero podemos ver 4. Número 1 es orar y adorar a Dios. Número 2, leer la palabra. Número 3, congregarse. Es muy importante que usted se congregue. Número 4, usted tiene que compartir de Dios. Entonces, cuando usted tiene esas 4 bases, usted puede caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y como dice ahí, no satisfacer los deseos de la carne. Porque ahora tenemos 2 naturalezas, la carnal y la espiritual. Pero delante de Dios, vuelvo a repetir, ya estamos justificados, santificados. Con Cristo estamos reinando porque su vida es nuestra vida, su muerte es nuestra muerte, su resurrección es nuestra resurrección, su posición en Cristo, nosotros estamos con Él. Él está con nosotros, Él viene y nosotros venimos con Él y nos vamos con Él. Eso ya está en Cristo. Pero ahora la vida en el Espíritu. Dice, porque el deseo de la carne quiere decir nuestra naturaleza pecaminosa. Dice, es contra el Espíritu. Por ejemplo, el Espíritu le motiva a que usted venga a la iglesia. Carne está cansado. ¿Es cristiano? Sí, es cristiano. El Espíritu le dice, ora. Y la carne le dice, mira un video de TikTok. O haz esto, haz lo otro. Usted empieza a orar y se acuerda que tiene que hacer esto. Ahí están sus 2 naturalezas. Entonces, a la que usted alimente más continuamente es a la cual usted se va a inclinar. Por eso es que hay cristianos carnales o que andan en la carne y cristianos espirituales que andan en el Espíritu. Más tarde vamos a hacer carnales porque vamos a comer carne asada. Pero hay gente, por eso uno dice, bueno, y si ya acepta a Cristo, si ya es cristiano, ¿por qué sigue mintiendo? ¿Por qué sigue esto? Porque es un cristiano que anda en la carne. ¿Hay un peligro? Sí hay un peligro. Ahora, vamos a ver. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu contra la carne. ¿Qué dijo Jesús cuando le puso a sus discípulos a orar? Estaban cansados. Y les dijo, no han podido velar, orar conmigo 1 hora. A la verdad, el Espíritu está ¿qué? Pero la carne no quiere, es débil, no quiere. Dice, y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Pero a veces es difícil agradarle. ¿Cuántos quieren orar todos los días? Y levantarse muy. Pero la carne, ¿qué? Tiene sueño. Yo estoy seguro que todos desean venir a tiempo a la iglesia. Yo también en su tiempo deseaba venir a tiempo. Pero el sueño es mayor. ¿Por qué? Por lo que va a decir aquí. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Bajo la ley quiere decir las obras que hacían. Porque Gálatas es un libro indispensable para que usted entienda, porque hay muchos que consideran y dicen, tiene que guardar el sábado, tiene que esto, tiene que el otro, tiene que aquello. No, hermano. Porque usted, por ejemplo, hermano, entendamos que Cristo ya pagó todo. El castigo, el pecado, ya pagó todo. Hay muchos que dicen, tiene que guardar el sábado, no tiene que trabajar el sábado, pero el sábado es de Dios. No, hermano. No tiene que comer este tipo de comida. Usted cuida su salud, no, cuide su salud. No lo haga porque, uy, es pecado.
No, hermano. Si usted no ayuna 40 días, usted no puede estar delante de Dios. Mentira. Uno no ayuna para poder estar delante de Dios, no. Porque eso ya se le llama obras. Usted no se bautiza porque usted quiere obtener la salvación. Ya la obtuvo Cristo por usted. Hay gente que considera que se bautiza para poder tener una seguridad de su salvación. No, eso no es así. No es así. La salvación la obtuvo Cristo cuando murió y resucitó por nosotros. Ahora, ¿por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? Porque ahora nosotros el deseo es de estar cerca de Dios. ¿Cómo? Escuchándole, obedeciéndole, sirviéndole, pero ya no para poder estar cerca de Dios en relación al perdón de los pecados, porque eso ya lo hizo Cristo. Ahora nosotros oramos, buscamos, ayunamos, leemos. ¿Por qué? Porque ahora queremos agradar al Padre. Porque tenemos su naturaleza y queremos estar con Dios. Queremos vivir con Él, estar con Él, caminar con Él. Incluso cuando el Señor habla por medio de los profetas y dice: ustedes ayunan, pero se olvidan de la justicia, de la misericordia. Y dice: hagan esto sin olvidar lo otro, pero hagan esto. Lo que quiere decir que ahora nosotros lo hacemos porque queremos agradar al Padre, aquel que nos compró, aquel que nos perdonó. Queremos escucharle, queremos que nos guíe, queremos que nos dirija, queremos que nos muestre su plan, queremos que Él nos encamine hacia lo que tiene para nosotros. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque ya tenemos paz para con Dios, hermano. Por eso. Ahora dice: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Puede haber un cristiano carnal? Sí. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Mire, ¿cómo es que el apóstol describe este tipo de conductas con estas que siguen? Celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ¿hay una consecuencia de vivir en la carne? Sí, ahí está la consecuencia. Esa es la consecuencia. No heredarán el reino de Dios. Los que practicar es hacer algo continuamente. Pero nosotros, dice el libro de Juan, no practicamos el pecado. Usted ya no practica el pecado, ¿verdad? Se esfuerza. Porque el Espíritu le da la ayuda. Ahora, ¿cómo podemos nosotros andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu? ¿Y por qué usamos la palabra santificándonos? La Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Significa que nadie puede estar delante de la presencia de Dios en un estado pecaminoso. Por eso el Señor le dice a Moisés: santifica al pueblo 3 días porque entonces yo me voy a presentar. Entonces Dios desea que nosotros podamos vivir. Acuérdese, hermano, que santificación no solamente es apartado, sino que es consagrado totalmente para Dios. Y ahí es donde nosotros estamos todos los días viviendo. ¿Cómo podemos nosotros mantenernos en esa santificación? Bueno, cuando nosotros le buscamos al Señor por medio de las 4 cosas que le dije, que nos encaminan para poder vivir una vida en el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo viene y empieza a hacer fructificar nuestro corazón. Cuando el corazón empieza a fructificar, se empieza a reflejar a Cristo. Y entonces usted tiene, como dice allí, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu Santo que viene a impulsarlo, a mantenerlo en comunión con Dios. Por lo tanto, usted empieza a dejar hábitos, las actitudes que tenía como obras de la carne, porque ahora usted, por medio del Espíritu Santo, está acercándose más a Dios. Pero no para salvación, porque usted ya es salvo, sino porque ahora usted, mi hermano, está agradando a aquel que le salvó, aquel que le llamó, aquel que pagó el precio por usted. Por eso es tan importante entender. El Señor le dijo, hermano, el Señor le dijo a Moisés, santifica al pueblo. En el Salmo 24 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y puro de corazón. Dice que se requiere pureza para estar donde Dios está. Por eso es que nosotros, hermano, cuando usted busca al Señor, cuando usted se encamina en el Espíritu, usted puede estar con Dios. Dios nos habla todos los días. Dios desea comunicarse con nosotros todos los días. Pero ahora nosotros, si andamos en la carne, eso no nos va a dejar escuchar la voz de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y venir a la iglesia no es el todo para poder fructificar en el Espíritu. Venir a la iglesia es muy importante, pero no es el todo para poder estar en Dios. Es una parte muy esencial e importante. Pero no se olvide de las otras tres. Usted tiene que orar y adorar a Dios. Usted tiene que leer la palabra, compartir la palabra, porque eso le va a llevar a estar delante de Dios. Vuelvo a repetir, no para ser justificado, sino porque ahora usted quiere agradar a aquel que le salvó, aquel que le llamó. ¿Y cómo podemos resumir ahora el bautismo? Bueno, ¿por qué nos bautizamos? Porque ahora usted puede obedecer a Dios. Él ya lo justificó, ya lo inocente, y le da a través de su espíritu la ayuda para obedecer al Padre. Entonces usted se bautiza porque ahora usted puede obedecer a Dios. Porque tiene ya la inclinación a lo de Dios. Usted puede obedecer a Dios. El Señor Jesucristo dice, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué la gente se bautiza? Porque ya no es una imposición. Ya no es algo que tienes que bautizarte para, ya tienes que, no. Puede obedecer porque ya tiene la naturaleza de Dios. Y aquel que tiene la naturaleza de Dios, obedece. Por eso es que nos bautizamos. Porque como ya Jesús está dentro de nuestro corazón, podemos obedecer. Y el Señor nos dice, bautízate, sí Señor, Señor, busca, sí Señor. Porque recuerde cuando hablamos de la obediencia, obediencia significa escuchar atentamente la voz de autoridad de alguien más. Obediencia significa escuchar la voz de autoridad de alguien más. Entonces, como el Señor es nuestra autoridad y dice, bautízate, sí Señor. ¿Qué más quieres que haga? Ora, sí Señor. ¿Por qué está la obediencia? Porque ya usted nació de nuevo. Ve a la iglesia. Estoy muy cansado, Señor. Ve a la iglesia, sí Señor. Porque usted conoce dentro de su corazón que Dios es el ser supremo, su Dios, su Señor, su Salvador, su Padre. Entonces puede realizar las acciones de obediencia. Porque Dios por su Espíritu le guía para obedecer al Padre. Y usted dice el libro de Pedro que nosotros compartimos, o Dios compartió con nosotros su esencia. ¿Qué quiere decir? Que ahora nosotros compartimos su naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Dios es santo, somos santos. Dios es justo, somos justos.
Y compartimos el carácter de Cristo. Y ese es el fin del hombre nuevo, poder tener el carácter de Cristo. Por eso Dios constituyó pastores, evangelistas, pastores, maestros, profetas. ¿Para qué? Para poder llevarnos al carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Hayan ustedes la misma actitud que hubo en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no quiso ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y obediente hasta la muerte. Podemos tener el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque su vida está en nosotros. Ninguno que no tenga la vida de Cristo y haya nacido puede tener el carácter de Cristo. Solamente los que hemos nacido de nuevo. Amén. Mira así como muy serio. Pero ahora entrando al mensaje, Génesis capítulo 4, verso 4, habla del primer cordero. Le voy a mencionar algunos, usted los anota. Génesis 22, 7 y 8 habla de Isaac. Isaías 53 habla del Cordero de Dios. Marcos 14, 12. Jesús dijo, este es mi cuerpo. Este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Primera de Pedro 18 al 21. Pero vamos a leer Apocalipsis 5, 6 y 14. Del 6 al 14. Apocalipsis 5, versos 6 al 14. Esto es muy importante. Entonces, hermano, obedecer un mandamiento de Dios para aquel que es cristiano no le es difícil ni le es una carga. Obedecer la palabra de Dios para un creyente no le es difícil ni le es una carga. ¿Cuándo es complicado? Cuando esa persona vive más en la carne que en el espíritu. ¿Qué es vivir en la carne? Pues buscar las cosas de la carne. O sea, las cosas que no son de Dios. Pero aquel que está buscando a Dios, el Espíritu Santo le va a hacer fructificar y va a tener amor, va a tener gozo, va a tener paz, va a tener paciencia, va a tener humildad. Entonces eso nos va a ir acercándonos. Pero ahora, miremos lo que dice Apocalipsis, hablando ya de Jesucristo para terminar. Y miré, y vi en medio del trono a los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, porque el cordero es figura de Jesucristo, es el símbolo de Jesucristo, más símbolos como león de la tribu de Judá, pero aquí está usando al cordero, como un cordero inmolado. ¿Quién era? Jesucristo, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. No es que el cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, son simbolismos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Algunos consideran que es el espíritu de sabiduría, de revelación, de inteligencia, pero dice, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué dice? Se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Cuáles santos? Usted y yo. Aquí nada más compartirle esto. Deberíamos de practicar, como dijo el pastor allá en el campamento, de poder, cuando alabamos a Dios, accionar respecto a lo que cantamos. Y creo que sería muy bonito si entendemos el concepto del Cordero de Dios, de lo que hizo. ¿Quién es? Santo, puro, perfecto, sin mancha. Y lo que hicieron, lo que hicieron los seres vivientes, y lo aplicáramos cuando adoramos juntos a Dios, hermano, pasaría algo extraordinario en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de quién me salvó, delante de quién estoy, a quién estoy adorando y por qué tengo que cuidar lo que Dios me dio. ¿Por qué tengo que cuidar el regalo de la salvación que costó el precio de Jesucristo en la cruz del Calvario?
Si cuando estuviéramos adorando nos postráramos como ellos. Postrarse es sinónimo de humildad, de reconocimiento, de entrega, de que usted está reconociendo delante de quien está. ¿Cuántos sabemos que Jesucristo es el Rey? Y si es el Rey, entonces nosotros cuando le adoramos deberíamos de pedirle al Señor que nos ayude para entender lo que miró Juan y poder adorar. Si Juan hasta delante de un ángel estaba postrándose, porque es un ser supremo. Y si lo aplicáramos a nuestra vida diaria, vamos a empezar a expresarle al Señor: Señor, reconozco que tú eres el más grande, alto y sublime que hay en toda la tierra. Dice que se postraban. Verso siguiente, por favor. Y cantaban un nuevo cántico diciendo. Mire, hermano, aquí cuando habla del nuevo cántico, me acordé. La Biblia dice: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando. La Nueva Traducción Viviente dice: expresando palabras en su corazón nuevas como un cántico. Lo que quiere decir que usted o de su corazón surja una alabanza a Dios. Aquí era una alabanza nueva que decían: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste ¿qué? Inmolado. Es el pago. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Y con tu sangre nos has redimido. ¿Con tu sangre qué? Nos compraste. Y sangre, cuando habla la Biblia de palabra sangre, habla de la vida de una persona. De la vida de una persona. Dice, porque tú fuiste inmolado, pagaste el precio por nuestro pecado. Dice, y nos has comprado, redimido, ¿para quién? En otras palabras, Señor, gracias porque me has devuelto la justicia perfecta que Adán perdió. Gracias porque ahora en ti soy santo, puedo estar contigo, porque ahora puedo decirte Padre. Porque tú me redimiste, me compraste. Y esa es la alegría de la salvación. El gozo de lo que Dios hizo. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, hermano. Cuando entendamos la palabra redimir, de que Él nos compró, que era el precio por el pecado. A veces a lo mejor hasta deberíamos de pedirle: Señor, danos conciencia del pecado. Porque dice que nos redimió de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Verso siguiente, por favor. Y nos has hecho, hermano, mire nada más todo lo que Dios hizo. Nos has hecho, nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y vamos a compartir con Dios lo que Él tiene de herencia. Y aquí te daré como posesión tuya todos los confines de la tierra, y con Cristo reinaremos sobre la tierra. ¿No le da alegría, hermano? Ahora, dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Verso siguiente, por favor. Que decían a gran voz: el Cordero, Jesucristo, que pagó el precio por el pecado, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Oí decir: al que está sentado en el trono. ¿Y a quién? Al que está sentado en el trono, ¿quién es? Ajá, sí. Al Padre y a Jesucristo,
sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ahora, espérenme, hermano. Atrás, por favor. Que está sentado en el trono y al Cordero. ¿Quién está con el Cordero? Nosotros, hermano. Porque Dios está en nosotros y nosotros estamos ¿dónde? En Él. Nosotros estamos con Cristo. ¿No dice el libro de Efesios que estamos reinando con Cristo? Estamos en Él. Hermano, estamos en Él. Ahora, los 4 seres vivientes decían amén y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Ahora, mire hermano, qué tremendo. Apocalipsis 12:10. Leemos unos textos y nos vamos. Ahí para que Efraín vaya calentando en la parrilla. Mire, hermano, miren nada más. Esta es su victoria, hermano. Por eso dice, ¿se acuerda de las 7 victorias que hablábamos del día de la resurrección sobre el mundo, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno, sobre el diablo, sobre el yo, sobre la carne? Porque dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Quién es el Cristo? El Cordero. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí hay 2 aplicaciones, esto lo miramos el miércoles. Pero hermano, ¿quién era el que acusaba delante de Dios? ¿Quién acusaba a Job delante de Dios? Ahora, ¿quién lo acusa delante de Dios? Si ya fue echado fuera. No hay nadie. La importancia de Cristo. No sé si me entendió, pero me entendí yo solo. Y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Verso 11. ¿Y ellos qué dice? Y ellos, no se le olvide por medio de quién es su victoria, hermano. Yo no sé lo que esté viviendo, yo no lo sé lo que esté pasando, pero esta es su victoria. ¿Por medio de quién? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por medio de la sangre del Cordero. La sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Por eso Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es su victoria. Que cuando el enemigo venga y le diga, eres un pecador, dígale, sí soy pecador, pero Cristo me compró con su sangre. Eres esto, eres lo otro, eres aquello, hiciste esto, hiciste lo otro. Momento. Cristo me compró con su sangre. Que cuando la carne le quiera ganar, que cuando el yo le quiera ganar, dígale, momento. Mi victoria está en la sangre de Cristo. Lo que está tratando de decir es que su victoria está en aquel que murió por usted. Por eso es que ahora usted puede vencer, porque Él venció por usted y ahora usted en Él puede vencer, hermano. Por eso es que en Él somos más que vencedores. Más que vencedores. Ahora, Apocalipsis 19, 6, 8. Dice, oí la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Otro tema, no desviarnos. Apocalipsis 21, 27. Cuando usted aceptó a Jesucristo, usted le dijo, sí Señor, porque Dios lo llamó a los que antes
a los que antes predestinó, también los llamó, los justificó, los glorificó. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación ni mentira, sino solamente, ¿quién es, hermano? Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y aquí, si usted mira en su Biblia, habla de la nueva Jerusalén, donde Dios va a estar con nosotros, donde vamos a habitar con Dios. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué? Porque el Señor dice, yo soy tu abogado, yo te justifico, yo te perdoné, yo te declaré justo, yo te declaré inocente. Por medio de mí tú tienes entrada. Para terminar, 22. Verso 1 dice, después mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de vida, que produce frutos. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de sol, ni de luz de sol, porque Dios es el Señor, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. No le da alegría, hermano. Ya se me acabó la fuerza para gritar, pero no le da alegría que usted va a estar por los siglos de los siglos con el Señor. Esta es historia de Cristo. Esto es lo que Cristo hizo. Ahora, aquí he dicho que es este verso, porque recuerde que el árbol del bien y del mal estaba en el huerto. No vamos a volver mucho, mejor otro día le comparto. Pero aquí dice que está el árbol de la vida. Fíjese, hermano, la diferencia. Ahora en Cristo, en Dios, nos va a compartir su vida. Con esto termino, para irnos. Con esto termino. Mirábamos el miércoles que el castigo eterno es separación de Dios. Pero no solamente el tormento va a ser por la llama de fuego, sino porque el hombre va a tener conciencia de que Dios existe y que nunca se acercó a él. Hasta ahora el hombre no ha mirado la ira de Dios. Si miró que aquí dice, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de sol, porque Dios, el Señor, los ilumina y reinarán por los siglos de los siglos. Imagínense esta tierra o esta ciudad, un año sin luz del sol, un año sin agua, un año sin lluvia, un año sin que la tierra produzca ningún fruto. Eso no lo hemos mirado en la tierra. Porque estamos en el tiempo de la misericordia de Dios. A pesar de que nosotros somos malos, dice que sale el sol sobre buenos. Pero en la ira de Dios, y ese es el castigo más grande del infierno. Hermano, imagínense que a usted lo traten sin misericordia, sin compasión. Por eso es el castigo de estar sin Dios, hermano. Hasta hoy Dios ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Dios es bueno, hermano. Y Dios nos presta la vida porque Él desea que nosotros vivamos siempre con Él. ¿Dónde podemos empezar a vivir el reino de Dios? Aquí, en la tierra. No es porque aquí va a ser el reino de Dios solamente, hay muchas implicaciones, sino porque Él entra a mi corazón, ahora tengo gozo, tengo paz, tengo felicidad. No dependo, mi alegría no depende de lo que tenga o lo que no tenga. Tengo a Cristo y con Él lo tengo todo. Porque estoy bien delante de Dios, justificados pues por la fe
tenemos paz para con Dios. Póngase de pie, mi hermano. Padre, muchas gracias te damos en esta hora por lo que tú hiciste por nosotros. Hay muchas cosas que no logramos entender, Señor. Hay muchas cosas que no logramos saber. Hay muchas cosas que no logramos comprender, Padre amado. Pero te pedimos en esta hora que nos ayudes por tu Espíritu Santo, que nos guíes por tu Espíritu Santo, para que nosotros podamos, oh Dios, entender el valor del sacrificio. La razón por la cual enviaste a Jesucristo y no pudo ser nadie más. Solamente tú, Señor. Padre, muchas gracias. Abre nuestra mente, abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor, atesorar esta palabra y entender que salvación es un intercambio donde tú tomaste nuestro lugar y nosotros ahora tomamos tu lugar. Nos perdonaste, nos salvaste, nos diste el regalo de la vida eterna. Nos hiciste nacer de nuevo, nos diste el don de tu Espíritu Santo, tu esencia misma, llenándonos. Ayúdanos a caminar en el Espíritu. Ayúdanos a guardar esta salvación con temor y temblor. Porque nuestro anhelo y nuestro deseo es agradarte a ti, oh Dios. Es agradarte a ti, Padre amado. Es poder bendecir tu nombre. Es poder glorificarte a ti. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a entender, a comprender. Sobre todo, Señor, a mis hermanos que se van a bautizar en este día. Y a cada uno de nosotros. Para entender que nuestra victoria está en tu sangre. Nuestra victoria es, Señor, tu victoria es nuestra victoria. Lo que tú hiciste por nosotros nos pertenece como herencia. Muchas gracias, Señor. Padre, gracias por este momento. Gracias por este día. Gracias por esta palabra. Señor, ahora nos vamos a retirar de este lugar para ir al lugar donde vamos a hacer esa acción de obediencia. De poder responder al llamado que tú nos haces. A la invitación que tú nos haces. Mis hermanos aceptaron voluntariamente esa invitación de poder acercarse a ti. Sabemos que no es por ellos, sino por ti, pero Señor, ellos dijeron, sí, Señor, yo quiero que tú entres a mi corazón. Y ahora, como aquel hombre cuando le predicó Felipe, dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, pues si querés, nada te impide, bien lo puedes hacer. Señor, hoy bendice la vida de mis hermanos. Llénalos de tu presencia, llénalos de la plenitud de tu Espíritu, dales dones, todo tu poder sobre de ellos, tu gloria sobre de ellos. Revélate a sus vidas como nunca antes. Te conozcan, Señor. Padre, guárdanos en el tiempo que vamos a estar allá. Santifica los alimentos, santifica la comida y que pueda haber un ambiente de armonía, porque el Salmo dice que bienaventurado es hermoso, Señor, cuando se reúnen juntos para adorarte, para alabarte, pero también, Señor, para convivir juntos, porque también dice tu palabra que los sacrificios había que se mataba para comer juntos, como familia. Somos tu familia, celebramos tu gloria, celebramos lo que tú hiciste por nosotros, y al convivir, que recordemos que todo es posible por causa tuya. En el nombre de Jesús, lleva con bien a mis hermanos. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Que Dios le bendiga. Si se gusta cambiar